Y vamos a ver porque el tema que nos trae es un tema muy importante, ¿no? Porque ahora tenemos una guerra, tenemos esta guerra. El tema que nos lleva hoy aquí es hablar de las oportunidades de inversión que genera, pero lo principal que tenemos que tener es que esta guerra viene después de un virus y el virus, tanto la O de Omicron como la G de guerra, nos conducen directamente a una I de inflación, y lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Desde hace muchos años los tipos de interés han sido muy bajos, la inflación ha sido muy baja, los tipos han ido de bajada durante muchísimos años. Bien, ahora los tipos ya empiecen a ir de subida. Y vamos a intentar al final hablar de qué es lo que lo hace bien con tipos de interés subiendo, que es radicalmente distinto de lo que ha hecho bien con tipos de interés bajando. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver primero, voy a pasar muy rápido una serie de diapositivas. Ya saben todos ustedes que el mundo crece. El mundo decreció un 3% el año 2022 y creció, el año 20 y creció un 5,9 el año 21. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el PIB mundial ya está en máximos, es decir, el PIB mundial del año 21 ya supera al de antes del virus, ¿de acuerdo? Con lo cual estamos en crecimiento. No voy a hablar del Omicron ni de las variantes, aquí tengo muchísimos datos, pero solo indicarles que desde el punto de vista bursátil, lo que es el COVID está absolutamente, digamos, ya amortizado, ¿de acuerdo? Vamos a ver unas consecuencias que nos trae el COVID, pero ya no hablo del COVID. Una de las primeras consecuencias que nos trajo el COVID es que la cantidad de dinero en el mundo se disparó. ¿De acuerdo? En Estados Unidos hay un 38% más de dinero del que había antes del virus, y en la zona euro hay un 17% más de dinero del que había antes del virus. ¿De acuerdo? Se ha creado mucho dinero. Este dinero es lo que llamamos M2, y este dinero se refiere básicamente a, aparte de billetes y monedas, a cuentas corrientes y depósitos bancarios. ¿De acuerdo? Mucho dinero, ustedes saben bien que si hay mucho de cualquier bien, su precio baja o su valor baja, y en este caso, ¿cómo baja el valor de dinero? Pues con la inflación, ¿de acuerdo? Es decir, cuando hay mucho dinero, hay inflación automáticamente, y eso es lo que tenemos ahora. Uno de los muchos motivos por los que hay dinero es porque la gente ha ahorrado mucho. Familias de la zona euro que ahorran 12-13% de sus ingresos han llegado a ahorrar 25-20, familias americanas que ahorran 5-6% de sus ingresos pues han llegado hasta 30-35, o incluso familias japonesas que son las más ahorradoras del mundo, ahorran más del 20% de lo que ganan, han llegado a 30-35%, ¿de acuerdo? Y se ha generado un exceso de ahorro en todos los países. En España hay exceso de ahorro perfectamente, pero también en muchos países anglosajones son los que más exceso de ahorro hay, desde Estados Unidos, Canadá, Inglaterra o Australia. ¿De acuerdo? Bien. Dicho esto, ¿qué venía ocurriendo ya antes digamos, de que tuviéramos la guerra de Ucrania? Bueno, pues los precios se habían disparado de las materias primas. Aquí tenemos un índice CRB, ¿de acuerdo? Que es un índice que es la media de todas las materias primas, estaba en el nivel 400, cayó con el virus, pero ya se había situado a niveles muy altos justo antes de la guerra. Los precios ya habían subido del orden de un 47% de las materias primas antes de que la guerra empezara. ¿Qué ha generado la guerra de Ucrania? Más subida, pero lo realmente relevante es que es una subida de precios de materias primas que se produce sobre una gran subida ya anterior. Con lo cual, es imposible hablar de los efectos de esta guerra si no entendemos de dónde veníamos, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, la inflación, saben ustedes que se ha disparado. El Fondo Monetario Internacional en enero del 21, ¿de acuerdo? Hace un año, pensaba que la inflación iba a estar en las economías avanzadas a nivel del 1,3%. Fíjense, vaya, digamos, diferencia con la realidad. Y aquí tenemos la inflación que hay, y tenemos inflaciones normales 9,75, la inflación es subyacente sin precios de energía 9,634, y lo que más disparado está son los precios de producción industrial, que es aquellos precios que las empresas se venden entre ellos, y pueden ver subidas de 10-20%. Bien, entonces, si queremos entender cuáles son los efectos de esta guerra en lo que ya venía ocurriendo, vamos a ver un poco la guerra en sí, ¿de acuerdo? Bien, bueno, antes lo comentaba, ¿no? La estrategia de comprar, la mejor estrategia cuando hay guerras es la de comprar el primer cañonazo, ¿de acuerdo? Esta estrategia
Aquí les pongo, aquí lo pueden ver en términos del Standard & Poor's y en 5 guerras, Vietnam, Golfo, Afganistán, Irak y la invasión rusa de Crimea, pueden ver qué le pasa al inversor que compra el primer día que el cañonazo. En este caso, el 24 habría sido el 24 de febrero, ¿no? Bueno, pues es una buena estrategia. Al cabo de un mes de media, pues se gana un 4, un 6, un 9, un 6, un 9, un 10, un 11, etcétera, etcétera. Es decir, es una estrategia, hay más, pero estrategias sabemos que funcionan. Si en vez de referirlo a guerras generalizadas, lo referimos a esta contienda, y no tengo tiempo de explicarme, pero los primeros días se temía que esto era muy global, y nosotros entendemos esto como un conflicto mucho más local que global. Sí es verdad que están en juego los valores occidentales, pero nosotros tenemos muchos contactos directos. Hemos establecido contacto con muchas gestoras, hemos establecido contactos con gestoras de la zona limítrofe y les digo muy rápido lo que entendemos que está pasando, ¿no? Y por qué llegamos a la conclusión de que es un conflicto local y no global. Es verdad que se aduce que la tesis oficial es la OTAN, ¿no? Se acerca tanto a la OTAN a Rusia que el oso ruso se enfada y da un zarpazo, ¿no? Esta es la tesis oficial. Bien, nuestra visión es un poco distinta en base a esta información de primera mano. Miren, lo que está claro es que Ucrania hace muchos años que está tomando una visión pro-occidental, ¿de acuerdo? No había sido así y sí llevan muchos años haciéndolo. Y sabemos que les ha ido bien, ¿vale? Si ustedes miran el PIB per cápita de Ucrania, del año 15 al año 20 ha subido un 70%. Es decir, el ucraniano, que tiene un PIB per cápita menor al ruso, pero está prosperando, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué ocurre con todo eso? Pues la familia ahí es muy importante, es una cosa impresionante. Se calcula que hasta un tercio de rusos tienen familias en Ucrania. Entonces, aunque en Rusia se implante el control de medios de comunicación, limitación de redes sociales, etcétera, etcétera, hay una cosa que Rusia no puede hacer, que es el evitar que unos familiares hablen con otros. Y los familiares ucranianos han estado todo este tiempo transmitiendo el mensaje de que con Occidente se vive mejor y se prospera. Bien, esta guerra en realidad pensamos que es más defensiva que agresiva, porque a Putin lo que está ocurriendo es que se le está socavando, digamos, vía estos contactos familiares, se le estaba socavando su propia visión del mundo, de cómo tiene que ser el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, si esto es así, y esto es lo que a nosotros nos llega, lo que tenemos claro es que primero, Putin quiere intentar ir a por toda Ucrania, ¿de acuerdo? Luego, otra cosa es que lo consiga o no, como parece que está ocurriendo, pero con esta visión no necesita un metro más, no necesita entrar en Polonia ni nada por el estilo, ¿de acuerdo? Él lo que quiere hacer es entrar en Ucrania, cambiar un gobierno por un gobierno más ruso y que no se ponga en tela de juicio su modelo económico, ¿vale? Es una economía que tampoco la verdad es que preocupe mucho, porque la economía rusa tiene un peso igual a la economía de Corea del Sur, ¿de acuerdo? Son economías muy parecidas, pero Rusia es el país más grande del mundo en metros, en kilómetros cuadrados, pero en cambio económicamente es igual que Corea del Sur, que tiene 170 veces menos de territorio, ¿de acuerdo? Y claramente el conflicto Rusia-Ucrania no sería lo mismo que un conflicto China-Taiwán, eso sería totalmente distinto, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué sabemos? Sabemos que el impacto ha generado impacto el conflicto en materias primas. Obviamente gas, petróleo, ¿de acuerdo? Perdón, sí, los dos. Y luego en aquellos bienes que Ucrania es muy productora. Ucrania produce el 12%, perdón, exporta el 12% del trigo mundial, el 16% del maíz mundial y el 50% del aceite de girasol mundial. Entonces, estos precios, todo ha tenido impacto, pero esto ha tenido un impacto superior. Lo que tenemos que preocuparnos es qué impacto genera esto, ¿de acuerdo? Añadido a las subidas de precios que, como hemos visto, ya estábamos teniendo antes, sobre la economía mundial. Primero, lo que es claro, el impacto es claro, es inflación. Ya teníamos inflación y esto añade más presión inflacionista, ¿de acuerdo? Ahora bien, luego está ¿qué efectos va a tener en el crecimiento económico? Bueno, esto va a depender mucho y probablemente mucho más limitado de lo que se piensa. ¿Por qué? Lo pongo con un ejemplo, uno sencillo, que es el petróleo, ¿de acuerdo? El petróleo, digamos, tiene un nivel hasta el cual no perjudica el crecimiento económico mundial, ¿de acuerdo? Hay unas fórmulas de cálculo que nosotros los tenemos. ¿Y qué nos da? Ese nivel es $107 por barril.
Con lo cual, un petróleo por debajo de este nivel, el mundo puede soportarlo y no afecta al crecimiento. Un petróleo por encima de ese nivel empieza a afectar negativamente al crecimiento. Durante la semana pasada, durante unos días, se situó el nivel del precio del petróleo por encima de estos 107. Ahora bien, lo que importa, saben ustedes que no es la punta, sino la media. La media ahora mismo de precios del petróleo, este año estamos en $94 por barril. Es decir, la media es asumible. Lo que nos debería preocupar es que esto se situara por encima mucho tiempo. Con lo cual, vemos mucho impacto en la inflación y poco impacto en crecimiento económico. ¿De acuerdo? Bien. Dicho esto, el mundo está de esta forma, si lo vemos aquí abajo, pueden ver, estos son los bienes y estos son los servicios, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué ocurre? Con los bienes, cuando viene el virus, empezamos todos, primero no compramos los primeros días, pero luego todo el mundo empieza a comprar bienes, sofás, ordenadores, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Amazon trayendo ahí montones de artículos a las casas. Pero si se fijan, este es el caso americano, la compra de bienes está por encima de lo que sería su senda normal, ¿vale? Bien. Ahora vamos a otro punto, a los servicios. Y los servicios es justo al revés. Los servicios, imagínense, turismo, hoteles, restauración, locales de ocio, etcétera, etcétera, está claro que cayeron fuertemente y pese a que se están recuperando muy fuerte, tienen que subir aún mucho solo para llegar a la media que tenían antes del virus. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Ahora estamos esperando una fuerte recuperación de servicios que, dicho sea de paso, se está palpando cada día en la calle. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a un tema muy interesante, las restricciones COVID, porque aún hoy en el mundo hay restricciones COVID, muchas que están aplicándose. ¿De acuerdo? De hecho, esto es un índice de la Universidad de Oxford que pone día a día dónde están las restricciones. 0 antes del virus, llegaron a 80 en los peores momentos, pero si ven, aún hoy están a niveles de 42. En el mundo, de 0 a 100, hoy hay restricciones de 42. ¿Qué estamos viendo? Bueno, el Omicron hizo que se subieran un poco, se van bajando. Estas restricciones van a ir a 0. A 0 poco a poco. Cada día hay más países que lo anuncian, ¿eh? No he explicado al principio el por qué el Omicron es ya al final, pero si quieren luego lo podemos ver, ¿no? Entonces, ¿qué esperamos? Que estas restricciones caigan a 0. Decirles también que estas restricciones no son iguales, estas son las de todo el mundo. Las rojas son ponderadas por el PIB, luego los países más ricos tienen más restricciones que los normales, y estas son las restricciones de los países que más turistas exportan. Y estos son los que han puesto restricciones más altas que nadie, ¿de acuerdo? Solo que voy a pasar muy rápido por esto, pero que sepan, estos son los países que su gente va más de turismo fuera y se gasta más dinero fuera de su país, que son por orden China, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia, Australia y Canadá. Bien, pues pueden ver que las restricciones que había, por ejemplo, en mayo del 20, eran muy similares en estos países más exportadores de turistas que en la media del mundo, pero ya en diciembre el mundo tenía un 35% menos de restricciones y estos solo un 10% menos. ¿Qué quiere decir esto? Que estos países más exportadores de turistas han adoptado unas medidas que cada vez han tenido menos que ver con el virus y más con economía, digamos sencillamente dedicadas a algo. Usted ha ahorrado, usted quiere gastar a medida que el virus baja, gaste en nuestro país tanto como pueda y no gaste fuera. Ha sido un proteccionismo espectacular. Tengo muchas más diapositivas con mucho más detalle, pero por lo menos que tengamos el concepto. Esto, por supuesto, perjudica a aquellos países que recibimos más turistas, ¿de acuerdo? Pero, como decía, al irse acabando las restricciones, lo que ha perjudicado en estos 2 años, ahora va a beneficiar fuertemente. Bueno, aquí tenéis los abuelos, en el mundo volaban 148.000 aviones semanales, ahora estamos en 107.000 y a medida que las restricciones se acaben, esto va a volver rápidamente arriba. De hecho, los vuelos domésticos dentro del país están solo un 14% por debajo de antes del virus y lo que sigue fuertemente son los vuelos internacionales, que sigue un 54% por debajo. ¿Qué está ocurriendo? Y aquí hay mucho detalle, no voy a comentar, pero que es una cosa muy curiosa. En Estados Unidos, cuando se recuperó en julio del año pasado la tasa de ocupación de hoteles, lo que vimos son precios de hoteles, precios de noche más caros. En Europa, esto lo vimos en agosto, pese a que las tasas, esta línea más verde de ocupación, eran un 20% por debajo que lo que había antes del virus, en cambio los precios fueron superiores a los que había antes del virus. Esto es una media, ¿eh? En grandes ciudades eran inferiores y fuera de las grandes ciudades eran superiores. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? Pues
nos enfrentamos a una fuerte recuperación de la actividad de servicios justo cuando las medidas van acabando, es inmediato la recuperación, y a unos precios superiores en cuanto esto viene. Luego, ¿a qué nos enfrentamos? A una segunda ola de inflación. Hemos tenido una primera ola de inflación cuando compramos bienes, hay restricciones para comprar según qué tipos de bienes, listas de espera en coches, etcétera, etcétera, y ahora tenemos la segunda oleada, que es la de inflación. Inflación, ¿por qué no se para esta vez la inflación y otras veces sí se para? Pues miren, nosotros el año pasado, dentro de nuestro proceso inversor, tuvimos reuniones con 266 empresas cotizadas de todo el mundo, ¿de acuerdo? Y aparte de las conclusiones individuales, que por eso lo hacemos, ¿de acuerdo? Las reuniones, comentarles que al final lo que nosotros vemos ahí es que hay unas conclusiones generales que podemos sacar, ¿no? Primera que sacamos, todos los aumentos de costes de materias primas, que en otros momentos las empresas cuando hablábamos con ellas nos decían, no, ya nos gustaría subir el precio, pero no podemos, esta vez no. Las reuniones del año pasado fueron, ya hemos subido precios y seguimos subiendo precios. Esto es muy importante porque quiere decir que las empresas antes actuaban un poco de airbag antiinflacionista, es decir, el margen absorbía la subida, ahora no. El margen empresarial no absorbe la subida, sino que se traslada a precios. Y esto para nosotros hacía muchos años que no lo veíamos. Otra cosa que hemos visto también es que aquí la subida estructural, ¿no? O sea, el margen después del virus de las empresas es superior al margen pre-COVID. ¿De acuerdo? ¿Y esto por qué es? Porque muchas empresas han cortado costes, cuando se recuperan las ventas ganan más. ¿Por qué? Porque hay una parte de costes que ya no vienen. ¿De acuerdo? Y la tercera cosa que notamos es, primero, las empresas están invirtiendo mucho y empezamos a ver cómo empresas con mucha caja, en lugar de gastar su caja para hacer las inversiones, se han endeudado para hacer las inversiones. O sea, no es una deuda desde la necesidad, sino una deuda desde la fortaleza económica. ¿Por qué las empresas no gastan su caja e invierten? Bueno, tiene todo el sentido. Si aquí enseño un poco, este es un índice de condiciones de financiación que lo elabora Goldman Sachs desde hace 40 años. El mejor año para haberse endeudado es el año pasado, el año 21 de esta gran serie de más de 40 años. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre con esto? Bueno, ¿y qué implicación tiene que las empresas se endeuden y tengan su caja? Pues muy sencillo. Si yo compro un bien a alguien y me gasto mi dinero, el dinero va de mi cuenta a la suya y hay el mismo dinero. Pero si yo compro algo y me endeudo y me pago con la deuda, hay mi dinero más el suyo y el doble de dinero. Y como he comentado al principio, cuanto más dinero hay, la inflación está servida. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Inflaciones tan altas antes de la guerra, inflaciones aún mayores después de la guerra, lo que está servido son las subidas de tipos. Ha costado mucho que lo reconocieran. Estados Unidos no lo reconoció hasta noviembre, Inglaterra, y la zona euro no reconoció que iba a subir hasta el mes pasado, ¿de acuerdo? Pero muchísimos países del mundo van a aumentar tipos de interés. Entonces, inflación ya la tenemos, antes se la esperaba, ahora ya la tenemos, y subidas de tipos de interés acaban de empezar y vamos a tener años de subidas de interés. Bien. ¿Qué ocurre con las subidas de interés? ¿De acuerdo? Vamos a verlo. Aquí tenemos un gráfico de cómo lo hacen las bolsas en función de los niveles de inflación. ¿Vale? Bien. Estos son la rentabilidad en exceso que obtiene la bolsa, ¿bien? Sobre el mercado monetario. Entonces, ¿qué ocurre? Lo mejor para las bolsas es lo que se llama estabilidad de precios, cuando los precios están, pues suben poco, ¿de acuerdo? Un 1, un 2, hasta un 3% se considera estabilidad de precios. Más de un 3% es cuando hay inflación, las bolsas no lo hacen bien. ¿De acuerdo? Están en su peor momento. Ahora estamos en inflaciones de 6-7%, estamos aquí, y ¿qué consideramos? Que esa inflación de 6-7% va a aflojar. ¿Por qué? ¿Por qué se piensa que va a aflojar? Bueno, se piensa que va a aflojar porque precisamente salimos de la pandemia. Cuando hay una pandemia, en aquel momento después de la pandemia, resulta que, es decir, la gente tiene ganas de gastar, tiene dinero para hacerlo, lo hace bum, 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 pero una vez, digamos, ¿no? Ya ha pasado la primera efervescencia, luego ya vuelve a la normalidad, ¿no? Hay un ejemplo que me gusta mucho, claro, en ejemplos de pandemia tenemos que irnos a 1918, una pandemia mucho más mortífera de esta, o sea, aquí ha habido unos 6 millones de muertos, pero si hubiera habido la misma proporción, se tendría que haber pasado de 200 millones de muertos que aquella. Entonces, ¿qué ocurrió? Es un ejemplo gráfico, pero yo creo que ilustra. En el año 1918, con plena mortandad,
el Carnaval de Río de Janeiro, que normalmente dura 6 días, tuvo que suspenderse. ¿Qué pasó el año 19? Pues el año 19, con la mortandad y la suspensión que había habido, el Carnaval de Río de Janeiro duró hasta casi 3 meses, ¿de acuerdo? Esta es la efervescencia post-pandemia. Luego, evidentemente, ya no. El año 20 ya volvió a durar 6 días. Pero ahora estamos en plena efervescencia, pero hay que suponer que pasada esta efervescencia van a volver. El tema es, bien, pensamos que vamos a volver dentro de la banda ideal de renta variable, pero la clave no es esta, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si nos situamos en inflaciones de cerca del 0%, que está dentro del rango ideal, hay una serie de sectores que lo hacen mejor. Si en cambio nos situamos más cerca del 2-3%, los sectores que lo hacen mejor son totalmente distintos, ¿de acuerdo? Bien, ¿quién lo hace bien si la inflación volviera al 0%? Lo que son negocios de contador, son inmobiliario, es un negocio de contador, renovables, autopistas, ¿de acuerdo? Es decir, todo lo que son negocios que uno invierte y recibe un cupón, ¿de acuerdo? Renta fija, ¿vale? Estos son más o menos negocios de tipo contador. Y el growth, que luego hablaré, el growth es fundamental. Es decir, el growth, como veremos después, son empresas que se pagan a múltiples muy altos. Cuando uno paga muchas veces los beneficios de una empresa, la inflación está a cero y los tipos son bajos, estos múltiplos altos se aguantan. Pero si la inflación se normaliza en 2-3%, cambia completamente. ¿Yo qué pienso? Bueno, nosotros pensamos que la inflación se va a instalar cuando pase la efervescencia en el 2-3%. ¿Y qué lo hace bien cuando estamos en el 2-3%? Negocios cíclicos, bancos, seguros, industrias, materias primas, turismo, todo lo que es cíclico, ¿de acuerdo? Y el value. Y voy a explicarlo muy bien porque la clave del cordero ahora mismo está entre el value y el growth. Voy a explicar muy bien lo que hace. Entonces, de todo lo que hay en este momento, solo hay un segmento muy determinado de renta variable que es comprable. Antes Víctor decía, cuando cae todo no hay que comprarlo, evidentemente. El growth ha caído mucho y nosotros no estamos comprando ni una acción growth aún. ¿De acuerdo? Porque la subida de tipos no le va bien, es absolutamente distante. Los últimos años el growth ha ido muy bien, ¿vale? Las empresas de múltiples altos, porque los tipos de interés eran bajos y le dio un empujón el virus que hizo bajar más aún los tipos de interés. Pero vamos a ver qué ocurre, ¿de acuerdo? Primero, el growth ha tenido unos excesos de valoración espectaculares. No tengo tiempo, pero si alguien quiere que entre dentro de un caso Zooplus y va a ver si han pagado por algunas empresas growth auténticas aberraciones. Ha habido mucho dinero, el growth estaba subiendo y los seguidores de tendencias o trend following venga a comprar este tipo de empresas, ¿de acuerdo? Muchas de las empresas que salieron a bolsa eran de este estilo, ¿de acuerdo? En cambio, primero para sentar un concepto, ¿no? ¿Qué es growth y qué es value? ¿No? Miren, una empresa tiene un valor bursátil, que es lo que el mercado estima que va a hacer en el futuro, y tiene un valor contable que explica el pasado. Bien, las empresas value no hay mucha diferencia entre uno y otro. De hecho, por ejemplo, aquí Arcelor es una empresa que es value, valor contable 40.000 y el bursátil aquí estaba por debajo, ¿no? La fecha está en mayo cuando explico esto. Bien, toda empresa que vean que cotiza hasta 2 o máximo 3 veces el valor bursátil es value, ¿de acuerdo? Quiere decir que es una empresa que no hay mucha diferencia entre pasado y futuro. Una growth típica Netflix, ¿de acuerdo? Esta fecha, valor bursátil 216.000 y valor contable 11.000. O sea, se cotizaba a casi 20 veces el futuro respecto al pasado. Esto, que sepan ustedes, que tiene poco que ver con el crecimiento. Esto refleja más un estado de ánimo de los inversores. Hay ocasiones que los inversores están dispuestos a pagar mucho por el futuro, ¿de acuerdo? Los anglosajones lo llaman castillos en el aire, ¿de acuerdo? Es decir, o cientos volando, podríamos decir aquí. Y el tema está en que hay veces que el inversor quiere pagar por growth y hay veces que el inversor quiere pagar por value. Hemos tenido una década donde el inversor, con tipos bajos a cero, ha pagado mucho por el growth. Bien, ¿qué ocurre? A largo plazo queda más rentabilidad el growth o el value. Bueno, aquí tenemos datos de casi 100 años en Estados Unidos. Pues miren, el growth ha dado
un 10% anual y el value casi un 13% anual. Este 2,8% que da además el value, es decir, las empresas que están más cerca el valor contable y el bursátil, esto es el precio del realismo. Cuando compramos una empresa y estamos dispuestos a pagar mucho por el futuro, es muy fácil comprar cosas con futuro. El problema es que no estemos sobrepagando. El gran problema del growth es el sobrepagar. De todas formas, lo que a mí me interesa es lo siguiente, ¿de acuerdo? El value y el growth lo hacen muy distinto en función de si los tipos de interés suben o bajan. Vamos a verlo. Por ejemplo, el año pasado tuvimos dos grandes periodos, ¿de acuerdo? Desde el 6 de noviembre del 20, o sea, cuando justo antes que se anuncia la vacuna, hasta el 2 de abril, los tipos de interés a 10 años en Estados Unidos se multiplicaron por 2. El índice value subió un 27, el índice growth subió un 11, una diferencia de un 16,5 favorable al value. Cuando los tipos suben, el value lo hace mejor. Cuando bajan, la segunda mitad del año bajaron, el 10 años, del 1,72 al 1,51, el value subió un 9, el growth subió un 20, pero el growth lo hizo mejor. Bien. Entonces, ¿qué ha pasado este año? Este año lo que ha pasado es que aquí lo teníamos, solo está puesto hasta enero, ahora la diferencia aún es mayor. Tenemos que los tipos han subido, el value ha subido, el growth ha caído, aquí la diferencia era de un 11%, hoy ya la diferencia que los tipos han seguido subiendo es de un 16% favorable al value. ¿Qué quiero decirles con esto? Cuando los tipos suban, compran value, cuando los tipos bajen, compran growth. Es más, esto se refiere sencillamente a títulos individuales, pero vamos a índices. Aquí pueden ver la fase value del año pasado, del 6 de noviembre al 2 de abril, la misma que hemos visto aquí. ¿Y qué lo hace mejor? Bueno, los índices en función de su composición, hay unos que son más value y otros más growth. El IBEX es super value. ¿De acuerdo? De hecho, no tiene growth en las empresas suyas. El Eurostoxx es un poco menos value, un poco más growth. El Stock 600 un poco menos value, un poco más growth. El Standard & Poor's 500 un poco menos value, un poco más growth. Y el Nasdaq es el growth por definición, by definition. Entonces, en las fases value, el IBEX lo hace mejor. 24%, el Eurostoxx 23%, el Stoxx 18%, el S&P 14% y el Nasdaq 13%. Y en las fases growth todo lo contrario. Cuando ustedes vean en estos años que se dice los últimos 10 años han sido, la bolsa americana ha batido mucho a la europea, cierto, la ha batido por más razones, pero la número uno es porque son muy growth. Y en las fases value ocurre lo contrario. Con lo cual, todo aquel que ha estado comprando Norteamérica porque lo ha hecho muy bien, sí, mientras los tipos caían, en tipos de subida, los índices que lo hacen bien son completamente distintos, ¿vale? Nosotros estamos viendo en el mercado que había mucho trend following, muchas personas que compraban. Aquí tenéis, por ejemplo, uno de los ETFs de Innovation, ¿no? Que se hicieron muy populares, y esto es el Berkshire Hathaway de aburrido, ¿no? de nuestro amigo Buffett, ¿no? Esto subió mucho tras la pandemia, esto es la pandemia, luego esto ha caído mucho, por supuesto ahora están iguales, bueno, ahora ya está por encima Berkshire Hathaway, pero lo que os quiero decir, fijaros los inversores. Todos los inversores que han ido comprando aquí están ganando dinero, y aquí, ¿dónde han comprado más inversores? Aquí. Se han dejado llevar, y el problema es que estarán más o menos igual en rentabilidad, pero los inversores dentro han perdido mucho dinero. ¿De acuerdo? Otra cosa que nos preocupa es que hay muy poco gestor que haya vivido la inflación. De hecho, un 23% de los profesionales han vivido la inflación, un 77% no. Esto quiere decir que hay una cierta tendencia a minusvalorarlo, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros, de todas las empresas que tenemos para invertir, ¿de acuerdo?, que son unas 1.800, solo invertimos en este contexto actual, en empresas que sean de calidad, lo que se llama quality. Hay unos indicadores de calidad que cada uno hace y nosotros hacemos. Es una nota mínima por compañía de 7,5 sobre 10, pero además value porque es el segmento que lo hace bien con subida de tipos de interés. Esto quiere decir en la práctica que sean quality value, hay aproximadamente un tercio de todas las empresas que seguimos en el mundo. ¿De acuerdo? Con lo cual, invertir en renta variable sí, pero en un segmento muy particular de la renta variable. Bueno, yo decir que nosotros, claro, estamos en un enfoque muy de valoración. Nos han hecho muchas sopas el año pasado y el que viene.
el año pasado nos oparon sí o en, aprovechaban que los precios de la familia estaba baja, la misma familia que tenía el 65% le hizo una OPA, lo consideramos bajo, no fuimos y tuvieron que hacer una segunda OPA a un precio más alto que ahora hicieron la segunda el año pasado. Ahí sí ya vendimos, quedaba un poco de margen, pero ya vendimos. El año pasado nos oparon Euskaltel, el precio que nos pagaron estaba a 6 euros antes del virus, nos pagaron 11,17, nosotros lo teníamos valorado a 11 euros y era correcto, lo vendimos, ¿de acuerdo? Muy interesante lo que pasó en Naturgy, nos hacen una OPA parcial a 22, no vamos porque nuestro precio era 27, el valor fundamental que nosotros calculamos, no fue un éxito la OPA, quien fue gente que vendía a 22, nosotros no vendimos, y al final subió y nosotros vendimos a 27, o sea, cuando llegó a nuestro valor fundamental vendimos, ¿de acuerdo? Luego siguió subiendo un poco más, luego ha caído, pero nosotros ahí vendimos. Este año hemos empezado con 2 OPAs, nos han opado Activision, que la opó Microsoft. Ahí, curiosamente, nosotros no podemos ya acudir a Microsoft porque a la OPA, porque después de haber tenido mucho Activision, ¿de acuerdo? Digamos, lo vendimos con la euforia tecnológica de principios del año pasado. Lo vendimos a 102 y es curioso porque la OPA que ha hecho Microsoft, aprovechando la caída, es a 95, que es un precio incluso inferior al 102 en que vendimos, ¿de acuerdo? Y luego la que nos acaban de hacer la semana pasada es Boskalis. Boskalis es una empresa que teníamos mucho, fondos de inversión, pensiones, ICAPs, etcétera, etcétera, y que estaba cotizando en 25 y la han opado a 32,5. ¿Y quién la ha opado? La propia familia de control. Es decir, cuando hay guerras, cuando hay tal, siempre el gran inversor compra, el gran inversor nunca vende, y aquí en este caso es muchísimo dinero porque la empresa que tenía el 46%, la familia ha comprado el 100%. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos algún fondo que no sé por qué, ¿no? ¿Será que nuestro proceso inversor no está mal del todo? Nos han hecho casi 2 OPAs por año durante muchos años y las OPAs son a precios muy superiores a las que hay. Y luego comentar una cosa que es muy curiosa porque he dicho de subida hay mucho, bancos, seguros, industriales, materias primas, cíclico y turismo, ¿de acuerdo? Y turismo tengo que comentar y con esto acabo una cosa muy curiosa. Nosotros sacamos el año 2014 un fondo de turismo que se llama GVC Gaesco 300 Places Worldwide. Estaba dando un 10% anualizado hasta que de repente viene la caída. Aquí no está la subida, sino solo la caída. Bien, cuando estábamos el 30 de septiembre del año 20, en plena pandemia, hay 40 y pico empresas que, por cierto, todas han aguantado la crisis, solo 9 hicieron ampliación de capital y fuimos para no diluirnos. El tema está en que hicimos aquí una prospección de decir, ¿cómo valoramos cada una de las 40 empresas a final del año 20, 21, 22, 23? Esto es muy curioso. Aquí no se había ni siquiera presentado la vacuna, ¿de acuerdo? Que fue en noviembre. Entonces aquí, si se fijan aquí, podemos ver los puntos azules eran el consenso de mercado. La línea amarilla es pensar que el turismo nunca volvería a ser el mismo, precios por debajo. Y la línea gris es la que nosotros pensábamos en aquel momento y seguimos pensando. Muy curioso, evidentemente vino la vacuna, el fondo subió fuerte, pero fíjense, aquí subió en un solo día un 17,5% el día que se presenta la vacuna. Y entonces, pero ha seguido subiendo y tal, pero nos hemos llegado a final del año 2021 aquí, que aunque haya subido mucho el fondo, sigue cotizando como si el turismo no volviera a ser el mismo. Yo les tengo que decir una cosa, si de todas las oportunidades que hay me dijeran que solo tengo que, digamos, que escoger una, sin duda es el turismo. ¿Por qué? El turismo vuelve muy fuerte. Lo hemos visto cuando han acabado las medidas, sabemos que las reservas a día de hoy para el verano son superiores a las que había a esta misma fecha en el año 2019 antes del virus. Esperamos euforia, esperamos efervescencia. Nosotros hemos hablado, muchas de las empresas que hablamos son evidentemente el sector turístico y el potencial que tiene esto es absolutamente espectacular. Por mucho que haya subido, sigue estando tan barato como estaba, ¿de acuerdo? En fin, con eso acabo la exposición y si alguien quiere, digamos, pues preguntas y tal, pues con mucho gusto, digamos, les voy a contestar, ¿no? Dejo la presentación y ahí lo dejamos, si os parece bien.